Saludos, oyente constante. Bienvenidos al Pisalibro, el podcast. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Para este primer podcast se me ocurrió llevar a Annie Wilkes a terapia. ¿Quién es Annie Wilkes? Un personaje de la novela Misery de Stephen King. Si no leíste la novela y no viste la película, este podcast no es para ti, maldito jonino. Anda ya a ver la película o anda ya a leer la novela. Si no, podés escuchar el audiolibro en el Pisalibro, aquí mismo en el canal. ¡Cuidado! ¡Alerta spoiler! Muy bien, comenzamos. Vamos a presentar a nuestra invitada en el día de hoy, que nos va a ayudar a dilucidar un poco la personalidad de Annie Wilkes. ¿Qué tal? Hola, licenciada, bienvenida. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Diana, soy psicóloga y es un placer estar aquí dando un poquito de info acerca de qué hubiera ocurrido si la protagonista, en primer lugar, hubiera ella por forma voluntaria pedido alguna consulta, lo cual no creo. O sea, sería derivada y no sé por qué medios, pero ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera pensado yo cuando la hubiese entrevistado por primera vez? Claro, no iría ella por sus propios medios. No hubiera ido por sus propios medios porque en realidad el problema siempre es el otro. Y el otro es el que obviamente es el culpable de las conductas que ella tiene. Está muy lejos de implicarse y decir, no, a ver, me hago responsable de las cosas que hago y de cómo estoy pensando, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. O sea, todo el tiempo lo culpa de mira lo que me hiciste hacer. Esa es clave, esa frase la repite todo el tiempo. En un momento ella mata a un policía porque él lo advierte y le echa la culpa a él porque si él se hubiese quedado tranquilo dentro de la habitación y no hubiese llamado la atención, ella al policía lo despedía y ya está, y se iba. Y esto de echarle la culpa al otro forma algo del rasgo, no sé si perverso o... Sí. Porque en realidad, si hablamos del típico rasgo perverso, esto desde una teoría psicoanalítica, ¿no? El rasgo perverso es ese rasgo que de algún modo encuentra un goce en angustiar a la otra persona. Pero también hay que ver bien en el libro qué es lo que está pasando, porque ella justamente lo que está interpretando es que él está haciendo las cosas mal, ella no lo puede tolerar. Y en consecuencia, obviamente, frente a ese enojo enorme que está teniendo, obviamente actúa impulsivamente. Hay que ver, en realidad, qué es lo que a ella le está pasando cada vez que él hace cosas que, obviamente, en el mundo de ella no están bien. O sea, tiene como esta cuestión de que parece que se enoja demasiado ella, se angustia. Cuando llega a un nivel, porque bueno, está todo el tiempo esta tensión de que si lo mata o no lo mata. Hay como un acuerdo. O sea, ¿cuál sería la condición para matarlo? Y bueno, él sabe que cuando termine de escribir el libro... ¿Le avisó? Él habla de Sherazade, la historia de Sherazade en las Mil y una Noche. Es que el rey llama a una doncella y creo que se acuesta con ella y después la mata. Entonces Sherazade lo que hace es contarle una historia al rey, pero se la deja sin terminar, digamos. Entonces el rey le queda la intriga y quiere escuchar la historia como sigue. Sí. Entonces no la mata y ella le sigue contando la historia otra noche más y otra vez le vuelve a dejar como que continúa la historia y el rey con la intriga no la mata y así. Bueno, esto es lo mismo. Él mientras está escribiendo los capítulos de la novela que ella le está obligando a escribir, a medida que avanza la novela ya está cada vez más desequilibrada. Cuando le agarran los ataques, ella, deja de bañarse, se pone la ropa al revés, se agarra tracones de comidas dulces. Todo esto yo te lo cuento para ver si te va formando una idea de cómo sería el paciente, digamos. Como que yo te traigo a Annie Wilkes a terapia para que la ayudes porque... La realidad, chicos, es que si tenemos que pensar en un diagnóstico para Annie... La internamos. Bueno, claramente. Lo que pasa es que también es muy importante aclarar que no cualquiera de nosotros nos vamos a desestabilizar por algo así. O sea, ¿por qué pasa? Muchas personas a veces... A menos que leas la novela. Muchas personas a veces leen cuentos, leen historias y hasta a veces dicen, ay, me identifico en esta parte con el personaje, etcétera, etcétera.
Pero la realidad es que para llegar a este tipo de situación y de ficción, ¿no? Que podría no ser una ficción tranquilamente, pero no, sí, podemos hablar de una de cada, no sé, estadísticamente no puedo hablar porque no tengo la información precisa ahora, pero no, a ver, no es muy habitual en nuestro mundo, en familia, por ejemplo, en una situación familiar, sí, que alguien se desencadene le agarre una crisis de tal magnitud y obviamente ya va empeorando. Porque su mundito se formó ahí, se está formando ahí y va todo de mal en peor, obvio. Claramente. Bueno, mató a su padre. Mató a su compañera de cuarto de la universidad. Claro. Mató anteriormente, siendo una niña, que podría llegar a ser un accidente. Incendió una casa donde vivía de chica, que había unos vecinos y que aparentemente le caían mal. Estas son todas conjeturas de Paul, repito, lo que ve en el recorte del diario, y él como escritor, su mente de escritor, completa la historia. Él no sabe por qué esa niña, Annie Wilkes, incendió la casa. Entonces la llena, la historia la completa, con su imaginación de escritor. Pero bueno, a medida que va siendo mayor, ya no es... no hay mucho más que agregarle a la historia. Es lo que es, solo que escapa, digamos, o que nunca le pueden comprobar que es ella la asesina. Bueno, mató un montón de pacientes en todos los hospitales donde trabajó y mató a un fotógrafo que vivió con ella en la casa. Lo que Paul Sheldon no sabe nunca y se pregunta es ¿por qué? ¿El por qué? Sí. Entonces ella le da una explicación del por qué mató al fotógrafo. Creo que era un ilustrador, no era un fotógrafo. Estaba haciendo una especie de reporte que un diario le había encargado acerca del Overlook. Bueno, sabemos que dentro del mundo King conecta las novelas y sus historias. Y resulta que ella descubre que el tipo, primero que es un dibujante mediocre, bueno, para las expectativas de Annie. Y que es mentira, que no hay un diario que le encargó a él hacer un artículo sobre el Overlook, sobre el hotel, sino que él lo está haciendo y se lo va a mandar al diario para ver si el diario lo quiere. Cuando ella descubre que entre sus cosas descubre la verdad, bueno, decide que él le mintió, que ella le ofreció un hogar, le ofreció comida y él le mintió y ella lo mató por haberle mentido. No me acuerdo si mató al marido, tendría que mirar. Y algo que repite también durante la novela es que todos están contra mí, ¿no? Como que la gente del pueblo está contra mí. En un momento le llega una carta porque en sus desregulaciones se olvida de pagar un impuesto y le mandan una carta y ella cree que le van a sacar la casa y Paul medio que la manipula ahí porque ya la conoce. Entonces como que dice, sí, están todos contra vos, pero si vos vas y pagás ahora, no pasa nada. Entonces ella va a la ciudad, él aprovecha, cada vez que ella se va a la ciudad, él aprovecha para escaparse de la habitación, intenta escapar, pero está todo cerrado, no hay forma de escaparse de Annie Wilkes. Con esto, ¿no? Con esta frase de todos están contra mí, sabemos que es una asesina, sabemos que tiene estas ideas paranoides con respecto al otro. Claro, ella es como que tiene ideas muy persecutorias en relación a lo que puede llegar a hacerle el otro. A ella. Sí, está siempre es algo malo. Siempre malo. O sea, no va a esperar algo lindo. Son todos tontos para ella. Bueno, el hecho de que también, puede haber ese es un posible indicador de un delirio de grandeza, ¿no? Pensar que vos, o sea, estás como por encima. Pero a ver, no, tiene que haber muchos más indicadores que hagan que obviamente ella tenga, ¿no?, delirios de grandeza. El decir que todos son tontos, hay que ver también cómo se comporta ella pensando que todos son tontos. Eso también, porque ahí sí, si ella ya llega a perjudicar a los demás con ese pensamiento en la cabeza, porque uno puede decir, ay, qué boludo que es este, o qué tarado que es aquel, pero obviamente lo puede decir de un costado capaz que, estás ofendido por algo, ¿no? Como que estás en un momento de enojo. Eso es diferente. Ahora, que vos tengas total certeza de que las demás personas en realidad son inferiores a vos,
de que vos en realidad tenés características o cualidades mucho más evolucionadas que los de la afuera, bueno, ahí sí estamos hablando de posibles indicadores de delirio de grandeza, y en consecuencia vos te terminás persiguiendo. Y porque no sabés qué es lo que te va a hacer el otro a raíz de tal o cual situación, obvio. Sí, tiene total certeza. Sí. Por lo menos eso es lo que nos da a entender. Sí. Porque también tienen que ver, obvio, a ver, ella no está teniendo conductas muy copadas, pero no. A lo que voy es, de hecho son súper graves. Sí. Todo lo que es dentro de una ficción, obvio. Pero hay que ver también la mirada que está teniendo el escritor, ¿no? O sea, ese tipo de interpretación que está teniendo de lo que está aprendiendo y viendo de ella. Todo el tiempo lo está acusando de sabiondo a él, y ella se enoja mucho cuando él le remarca algo. Prácticamente no le puede decir nada. Claro, no. La realidad es que obviamente es una asesina, es de alto riesgo, o sea, sí. Es alguien que claramente no puede estar suelta. Y el escritor actúa en legítima defensa muchas veces para poder obviamente salvarse él. Que encima hablar en términos de legítima defensa es muy difícil porque a nivel de la ley, nada, primero hay que pasar por todo un proceso evaluativo muy difícil hasta que te digan sí, actuaste en legítima defensa. Es muy complejo, pero también es muy complejo hablar de un diagnóstico en estos casos, primero al tratarse obviamente de una ficción y de un caso verídico, y segundo también teniendo en cuenta que dentro de lo que es la realidad misma, cuando hablamos de un diagnóstico, en realidad en un caso clínico puede haber una comorbilidad de varios o trastornos, o también de lo que se habla de por ejemplo esto, ¿no? De que si bien es de alto riesgo, o sea, es una asesina, presenta muchas características propias de trastornos psicóticos. Entonces tiene que ver con cómo nosotros vamos armando en realidad el tipo de personalidad, y obviamente estamos hablando a nivel de trastorno de esta mujer, de Annie. Pero lo que sí se tiene que tener muy en cuenta es que, supongamos, si el final es que ella termina presa, ¿no? Y ver qué evaluaciones se le hace a ella para decidir si va a la cárcel, ¿no? O si encuentran indicadores de trastorno psicótico que la llevan a ella a quedar obviamente internada de por vida en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico, y obviamente me parece con el mayor de los la seguridad más ahí importante que pueda llegar a tener un hospital. Qué sé yo, en ese sentido es como que no podríamos decirlo, tendríamos que ver que el autor, ¿no? Stephen King, qué es lo que él decide, obviamente si haría un desenlace donde ella terminaría capturada, dónde y qué evaluaciones se harían para ver si, según el diagnóstico que se le da, es también importante dónde ella después va a terminar el resto de sus días, o si directamente va a pena de muerte, ¿no? Si en el caso de llegar a ser tener una estructura psicópata definitiva, qué tan inteligente es de que ella poder pasar, ¿no?, las evaluaciones como para llegar a ser pasar como un trastorno psicótico y terminar internada en vez de presa. Y si pasa como un paciente psicótico que se la mantiene regulada con medicación. Claro, y bueno, obviamente los tratamientos que considere el que la evaluó. Pero sí o sí sería una persona que necesita medicación, pero de por vida, y lo más asistida posible por cualquier tipo de disciplina, ¿no? La que pueda abarcar. Pero sería una paciente psiquiátrica en ese caso. De ninguna manera ella podría estar libre, y ni mucho menos sin medicación que pueda regular ese tipo de impulsividad que tiene y esos pensamientos tan peligrosos para los demás. Sí, para Paul sobre todo. Claro, todo esto si estamos hablando de que obviamente ella presente indicadores de posible trastorno psicótico. Sí. La realidad es que piensen que es ficción, es muy complejo,
Pero, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, a ver, es una asesina. Es una asesina. Chicos, o sea, es, en definitiva, decir, bueno, ¿qué le depara el destino después? No lo sabemos. Sí, obviamente cuando nosotros, por lo menos a mí me pasó cuando vi la película, cuando la mata, claro, dentro de lo que vos estás pensando en ese momento, le tenés tanta bronca por todo lo que está haciendo sufrir al escritor, que listo, ya está, bueno, es una asesina y tienen que pagarle, ¿no? Que es lo que piensa mucha gente, pagarle con la misma moneda. A veces sentimos como esta necesidad de encasillar a las personas en un diagnóstico que en realidad tendría que ver con listo, bueno, ¿es psicópata o psicótico? La realidad es que cuando hacemos las evaluaciones, realmente, vuelvo a repetir esta palabra, comorbilidad. 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 Por ejemplo, una persona que frente a una evaluación posee indicadores de un trastorno de personalidad y a la vez puede llegar a presentarse también indicadores de trastorno de ansiedad también. Entonces, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, ya teniendo, por ejemplo, no sé, indicadores de algún tipo de trastorno de personalidad, el que quieras, narcisista, límite, lo que fuere. Por eso digo que es muy importante también pensar en cada persona y cada caso en particular. No, es muy difícil encasillar a alguien en, bueno, listo. Obviamente, si uno se pone a pensar a lo largo de la historia, la cantidad de asesinos, ¿no? Que por ejemplo, que obviamente se presentan desde lo que es un diagnóstico ya de estructura psicopática, o sea, lo que estamos observando es que esto, ¿no? La falta, carecen completamente de empatía, se busca como posicionar al otro como objeto y en relación a eso hacen hasta rituales. Entonces, esto, ¿no? De que siempre se repite el mismo patrón de conducta de cómo el asesino se va a desenvolver en un crimen. Entonces, en ese aspecto sí, es como lo que uno va evaluando en relación a lo que, repito, si Annie, por ejemplo, cayera a ser evaluada, ahí sí tendríamos como toda la info como para decir, bueno, Annie es esto, ¿no? Pero puede llegar a haber rasgos perversos en ella. La realidad es que, a ver, es una asesina, pero ella siempre está como terminando y haciendo lo que hace en relación también a lo que se le arma en su cabeza, como estas ideas delirantes, este discurso bastante delirante para con el otro. Y bueno, ahí es donde nos hace agua y decimos, es un posible trastorno psicótico, ¿no? Más allá de lo peligrosa que es por todo el plan que se arma con cada situación en particular, obviamente. Claro, me hiciste acordar otra parte de la historia en la novela que, bueno, Paul se escapa de la habitación varias veces. O sea, ella sabe que Paul se escapa de la habitación porque todos los álbumes de fotos, el álbum donde ella tiene los recortes, en algún momento abre cajones en la cocina para sacar un cuchillo. Claro. Paul, ella deja pelos de ella. Se corta un pelo y lo pone con cinta en las tapas de los álbumes o en el cajón, entre el cajón, la tapa del cajón y el mueble, digamos. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de ritual? No, lo deja para ver si yo abro un libro, yo pongo un pelo y abro un libro y se corta el pelo, porque lo abriste. Y bueno, lo que pasa es que... O sea que ella está pensando en que el otro siempre le va a hacer algo. Sí. Claro. En las puertas de la casa tienen muchas cerraduras. Sí. Él puede... paranoide. Él puede abrir la cerradura de la habitación porque es una cerradura simple y él estuvo escribiendo un libro acerca de un ladrón de coches, entonces se tuvo que informar con un policía amigo de él que le explicaba cómo abrir cerraduras simples. Pero en las demás puertas de la casa de Annie que salen al exterior son todas cerraduras complejas. Él no la puede abrir con la horquilla del pelo. Las abre con la horquilla, la de la habitación la abre con una horquilla de pelo de ella. Cuando ella lo acusa de que se escapó y él lo niega, ella le cuenta esto de los pelos.
Claro. Pero lo acusa de que él se escapó una cantidad de veces. Pongámosle, ahora no me acuerdo, pero pongámosle 7 veces. Y él le dice que no, que él salió 3 veces. Una vez para buscar la droga, que ella le había pegado con la resma de papel en las rodillas. Sí. Otra vez porque creo que ella se había ido, esta temporada donde ella se va a esta casa de la risa. Y creo que tarda entre 1 o 2 días en volver. Entonces él tenía hambre y salió a buscar comida. Claro. Le está molestando no tanto que él se haya escapado, sino que le esté mintiendo en la cantidad de veces que se escapó. Porque en la discusión, en la conversación, es la cantidad. Él cuando le reconoce que se escapó 3 veces, ella le dice, no, te escapaste 7 y te fuiste al piso de arriba. Y él le dice, Annie, ¿cómo puedo irme al piso de arriba si estoy en silla de ruedas? Y ella no le cree. Lo que pasa es que ella puso pelos en la cómoda de su habitación, en los muebles de su habitación, en la mesa de luz, pero las ratas, piensa él, anduvieron caminando por la casa y cortaron los pelitos. Ah. Pudo haber pasado. Y ella piensa que es él. Pudo haber abierto ella misma y no darse cuenta también. Bien. Pero yo lo que quiero remarcar es esto, de que ella no es tanto el hecho de que él se haya escapado, sino de que le esté mintiendo ya hasta como en el número de veces. Es como... Sí, la verdad, a ver, tiene muchos indicadores de un... partiendo desde lo que son los trastornos psicóticos, dentro de un trastorno bastante... con delirios persecutorios, o sea, podemos pensarlo desde ese lado. Hay indicadores, no decimos que bueno, listo, ese es el diagnóstico, porque podríamos abarcar posibles indicadores de otro tipo de trastornos. Claramente no es una muchacha neurotípica, ¿no? Como vos, como yo, como cualquiera que nos esté escuchando. Claramente, obviamente, su cabeza funciona diferente y lamentablemente... No, yo también te estoy escuchando, maldita conina canalla. Y lamentablemente es muy peligrosa. La realidad es esa. Y bueno, obviamente tenemos que después evaluar cuál sería el ambiente en el cual ella podría seguir viviendo los años que le quedarían, si es que no se hubiese muerto, para que justamente no sea un riesgo para los demás. Claramente se les escapó demasiadas veces. Entiendo que no me dejas encasillarla y está perfecto, porque vos sos profesional y claro, lo estás analizando desde tu saber y yo estoy... Es muy complejo y hasta a veces muy peligroso dar diagnósticos así. Pero ya está muerta. Pero ya está muerta. Pero la realidad es que, bueno, sí, hay, repito, ¿no? Hay muchas características si bien es muy peligrosa, hay muchas características que dan cuenta de bastante paranoica y mucha certeza en sus pensamientos que la hacen, y aparte certeza con ya delirante, ¿no? Que la lleva a cometer los crímenes que cometió, que bueno, ahí sí ya estamos en un problema importante. Está bien, claro, porque el tema es así, o sea, ella siempre se siente atacada. Yo observo y se defiende. Por lo que me vas contando y por la película que vi, sí observo más características de un posible trastorno psicótico con, delirio persecutorio importante. Delirio persecutorio. Sí. O sea, en ese aspecto, o sea, yo observo más características de eso, pero sin embargo, no deja de ser una asesina. Bueno, muy peligrosa. O sea, ese es el punto. Por eso yo hablo también que no les doy un diagnóstico, pero sí hablo de que se van presentando muchas. No es para defenderla igual, ¿eh? Acá nadie quiere a Annie Wilkes. Es como... Odiamos a Annie Wilkes. Tal cual. No. Amamos a Paul. Lo que veo, tiene Así todo, en la parte más clásica o la que más... se espera quizá en el libro con respecto a la película, es la parte que le corta el pie. En la película se lo quiebra, le quiebra los pies cuando él va recuperando la movilidad de las piernas. No, es terrible. Bueno, y pasa esto de que lo acusa de que se escapó y demás, le quiebra los talones con una masa.
En el libro le corta el pie con un hacha y se lo cauteriza, le cauteriza la herida con un soplete. Cuando vamos llegando al final, los médicos hubiesen decidido cortarle ese pie porque esa pierna le quedó muy estropeada y es preferible ponerle una prótesis que dejarlo así. Le hubiesen cortado el pie. De alguna manera irónica, dicen en la novela, sí. Annie le hizo un favor. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo que vos me estás contando, o sea, si vos te pones a leer, ¿no? Y es esta pequeña partecita donde supuestamente ella, en relación a todo esto, es como que le llegó a hacer un favor. Sí. Es increíble porque es como que el lector a veces termina hasta como medio manipulado en relación a que, bueno, pero ella hizo esto como haciéndole un favor, entonces como que el lector queda enredado entre odiar o esta pequeña, ¿no?, porcioncita o probabilidad de decir, mirá cómo lo amaba. Claro, porque ¿no? hay mucho de esto en la novela. Hay mucho de esto en la novela. De hecho, ella se le tengan cuidado cuando leen estas cosas. O sea, es súper entretenido. La verdad que hay una inteligencia ahí por parte de Stephen King que es inigualable. Pero, o sea, por eso también obviamente está buenísimo. Es como que no sabes qué pensar de ella, no sabes... Él la odia desde un primer momento. Ella lo rescata haciéndole respiración boca a boca. Uh-huh. Y él dice que prefiere morir antes de sentir ese aliento. Sí. Creo que a pescado, dice, no sé. Él tenía como ya una repulsión. Repulsión. Eso más repulsión. Repelús. Sí. Qué bárbaro. Pobre. Sí. Una pesadilla. No, nadie quiere. Y eso te lo transmite a vos también. A mí no me sucedió en ningún momento esto de... Ay, pobre Annie. Nunca. Claro. Nadie quiere a Milhouse. No. Odiamos a Annie Wilkes. Yo quería ver si la podíamos internar y ayudarla, pero bueno, que se quede donde está. Es interesante porque también piénsenlo ustedes como lectores. ¿Qué harían con ella? ¿No? Ay, Dios mío. Ese es el punto. Pero bueno, chicos, esto es ficción y es re divertido cuando lo pensamos desde el lado de que obviamente no es un caso verídico y, bueno, como fue el final, ¿no? Y que hubieran preferido también ustedes. O sea, creo que todos igualmente como que... Es que ella muere. Final. Ella muere por una fractura de cráneo que se provoca con el golpe que le da él con la máquina. Ella se choca con una repisa en la cabeza, ¿no? Se choca con una repisa. Y los policías la encuentran en el granero con una sierra en la mano. O sea que la idea de ella era volver para seguir mutilando a Paul Sheldon. O sea, lo iba a matar de una manera con una sierra. O sea, lo iba a cortar. ¿Cómo termina él? Bueno, vuelve a Nueva York, que es donde vive, y queda traumado. La ve a Annie Wilkes, que le sale por todos lados. Entra a la casa y la ve que le sale del sillón. Queda con un síndrome de estrés postraumático importante, seguro. Sí. Entonces, en el final, tiene como que se mezcla las apariciones de Annie, junto con que él tiene, bueno, ya no escribe, pero se le está ocurriendo una idea para volver a escribir otra vez. Y se mezclan los pensamientos, cosas que ella le decía. Está como mezclado el final. Es como si fuese. El final es como si estuviese dentro de la cabeza de Paul Sheldon, digamos. Buenísimo. Habría que ver, yo creo que es una asesina de las número 1. Si hacemos un ranking de malos, de villanos de Stephen King. Sí. Y no es un monstruo. Y no es un monstruo. Son estructuras que se pueden generar en la mente de los seres humanos. Tiene algo muy particular la novela, que cada vez que ella se enoja y le corta una parte del cuerpo, y a la máquina de escribir que ella le compró se le van cayendo las teclas. Primero se le cae la tecla N. Si ustedes tienen la novela, bueno, saben que la parte que él está escribiendo dentro de la novela, o sea, el libro de Misery que él está escribiendo, aparece con la letra de la máquina de escribir, y las N's están agregadas de puño y letra, porque está rota en la máquina, no funciona la N. Pero a medida que avanza la novela, se le van cayendo más teclas y las tiene que ir agregando
Primero ella lo ayuda, porque está muy contenta y lo ayuda, después no, después creo que vuelve otra vez a ayudarlo, como que a él, cada parte del cuerpo que se le cae una tecla a la máquina. Y se le vuela una teja a Annie, o sea, cada vez está peor. Bueno, quedamos así. Bueno, claramente no iba por ahí lo que... o sea, el mejor desenlace. Sí, claramente. Muy interesante igual, bueno, sí, pareciera muy complejo. Sí, yo recomiendo que los que están obviamente en el medio del proceso de lectura, agarren un lápiz y si a ustedes les interesa, obviamente, como profundizar en cómo puede estar funcionando esa mente, subrayen cada frasecita o cada cosa que va observando el escritor, ¿no? de ella, para ir armando un diagnóstico. Pueden dejar en los comentarios para ir armando la personalidad de Annie. O sea, si ustedes empiezan a subrayar y decir, esto parece esto, tal o cual cosa, como que es muy importante, y aparte es re lindo cuando nosotros vamos armando una personalidad que en realidad nos gusta a nosotros creer que funciona de este modo en lo que es la ficción de leer una novela. De eso se trata la lectura. Ustedes se van armando un micromundo de encima de cada personaje y aparte que no, o sea, si no perdería todo sentido que vamos y le preguntamos a Stephen King, ¿cómo en realidad qué diagnóstico tiene? No sé. O sea, vayan ustedes pensándolo desde el lado de lo que ustedes interpretan en relación a lo que van viendo y leyendo de Annie. Bueno, este es el primer podcast de El Pisalibro. Gracias, Dai, por tu aporte, por tu conocimiento, para dilucidar un poco este entrañable personaje. La verdad que me encantó. Y es muy probable que los fans o los lectores... Los lectores constantes de Stephen King se interesen, ¿no? Por cómo funcionamos en relación a nuestras emociones, ¿no? O cómo pensamos, cómo funciona nuestra cabecita. Así como tanto me fascina a mí saber cómo funciona. Y la realidad es que yo creo que este autor tiene como mucha pasta para eso y nada, me alegro un montón porque no hay muchos autores así y la verdad que es más que recomendable. Si bien yo no lo leí, a veces por cuestiones de tiempo. ¿No lo has leído? Pero las películas son excelentes y me parece que queda la vara un poco alta después de ver una película de estas, ¿no? Sí, con las películas yo tengo mis reservas, pero lo dejamos para otro podcast. Como todo lector. Exacto. Les agradezco un montón si llegaron hasta acá, obviamente, y les interesa un poquito de que todo lo poquito que pude ofrecer también yo desde mi costado de trabajar día a día con estas cuestiones, ¿no? Nos despedimos así, después de analizar un poco nuestro truculento cerebro. Oyente constante, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chau chau.